¿Has notado cómo la paz de Dios puede transformar tu mente antes de que empiece la rutina? Cada amanecer tiene algo sagrado, algo que invita al alma a despertar no solo del sueño, sino también del olvido. Hay una promesa escondida en la primera luz del día, una voz suave que recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esas palabras no son solo poesía, son vida que renace. Cada mañana, antes de que el mundo despierte del todo, el corazón percibe la oportunidad de volver a comenzar bajo la mirada del Creador, de sentir su fidelidad renovada como el aire fresco que toca la piel. En ese instante de silencio, donde la mente aún no ha sido invadida por las preocupaciones, se percibe la presencia de Dios esperando. No como un juez distante, sino como un padre que extiende sus brazos y dice: ven, camina conmigo. Es en ese llamado donde el alma encuentra dirección. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No hay frase más cierta. La mañana no pertenece a la prisa ni a los pensamientos dispersos, sino a ese diálogo íntimo donde todo el ser se entrega para escuchar. El amanecer, con su luz que vence la oscuridad, no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio constante de que en Cristo todo puede recomenzar. Las sombras de la noche, con sus temores y culpas, se disuelven ante la misericordia divina. Así como en el principio, cuando Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín en la frescura del día, todavía hoy su deseo permanece: encontrarse con cada corazón dispuesto. No hay nada que le impida acercarse, ni el cansancio, ni el error, ni la distancia. Él sigue buscando esa comunión que da sentido a todo. Y cuando la primera palabra de la mañana se eleva hacia el cielo, el alma se alinea con su voluntad. No es un rito, ni una obligación, sino un acto de fe. Caminar con Dios desde el amanecer no consiste en cumplir una rutina piadosa, sino en rendir el día a quien lo sostiene todo. Porque antes de las tareas, antes de las decisiones, antes del ruido, está Él. Su presencia se convierte en el centro, su voz en el norte, su paz en el aliento. Cada día comienza con esa elección sencilla pero profunda: abrir el corazón, permitir que el Creador hable, dejar que la luz interior disipe la oscuridad del alma. Así, el amanecer deja de ser solo una hora y se convierte en un encuentro, una restauración de la relación que el pecado intentó romper. Y en ese encuentro, la vida recobra su propósito, porque quien camina con Dios al despuntar el día no camina solo, sino sostenido por la fidelidad que nunca se agota. Cada amanecer se convierte en un llamado suave del cielo, una invitación a levantar la mirada antes de que el mundo despierte, cuando el silencio todavía envuelve la tierra y el alma puede escuchar con claridad la voz de su Creador. En ese instante, el corazón se abre con humildad, reconociendo su necesidad profunda de la presencia divina. No se trata de un deber, sino de un deseo. El anhelo de encontrar a Dios en la quietud del alba, de sentir su paz antes que lleguen las preocupaciones del día. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Salmo 63:1. Es una búsqueda que nace de la sed, del vacío que solo el Señor puede llenar. Al presentarse ante Él con un espíritu dispuesto, cada pensamiento se rinde y cada respiración se convierte en oración. No hay lugar para la prisa ni para los planes humanos, solo para la rendición. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6.
Esas palabras resuenan como una guía, un recordatorio de que no es la fuerza propia la que sostiene el día, sino la fidelidad de aquel que nunca falla. En la memoria se alza la imagen del pueblo de Israel recogiendo el maná cada mañana. Éxodo 16:4. Ninguno podía guardarlo para el día siguiente. Cada amanecer requería una nueva dependencia, una nueva porción. Así también el alma necesita de la provisión fresca de Dios, de su palabra viva y de su gracia renovada. Lo de ayer no basta, porque cada día trae su propio desafío, su propio peso y su propia oportunidad de confiar. A veces bastan solo unas palabras. Señor, hoy te entrego mi día, guía mis pasos. Esa oración sencilla, nacida del corazón sincero, abre un río invisible de consuelo. En medio de la rutina o el cansancio, incluso cuando la mente parece nublada, hay algo que cambia cuando se reconoce su soberanía. La vida no se vuelve más fácil, pero sí más clara. La carga no desaparece, pero se siente más ligera porque no se lleva sola. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. En ese silencio, donde no hay ruido ni distracción, el alma empieza a percibir el pulso divino. La presencia de Dios no irrumpe con estruendo, sino que se desliza como el amanecer que disipa lentamente la oscuridad. La quietud no es ausencia de acción, es el espacio donde el espíritu habla. De esa búsqueda surge una paz que no depende del entorno, una serenidad que no proviene de la mente, sino del corazón alineado con su Creador. El cansancio se disuelve, la confusión se ordena y el día adquiere otro sentido. Aún entre los compromisos, cuando el reloj apremia y las responsabilidades se acumulan, un solo momento de comunión verdadera con Dios transforma todo. Porque una jornada que empieza en su presencia no se mide por lo que se logra, sino por lo que Él obra dentro del alma que confía. Hay momentos en los que antes de que amanezca y el mundo aún guarda silencio, el alma se despierta buscando hablar con su Creador. Es entonces cuando la oración se convierte en ese suspiro que une la tierra con el cielo, no como un rito, sino como una conversación viva con aquel que todo lo ve y todo lo comprende. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías 33:3, y en esas palabras se revela un misterio profundo. No se trata de hablar mucho, sino de abrir el corazón. En la quietud de la madrugada, cuando la luz apenas roza las montañas, el ejemplo de Jesús resuena con fuerza. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. No buscaba reconocimiento, ni hacía de su oración un espectáculo. Simplemente anhelaba estar a solas con el Padre. Aquella comunión era su alimento, su fuerza, su dirección. Lo mismo sucedía cuando subía al monte y pasaba la noche entera orando a Dios. Lucas 6:12. En esos encuentros silenciosos se gestaban los milagros que luego transformaban multitudes. Así también Ana, con el alma desgarrada por la esterilidad, se presentó ante el Señor sin palabras altisonantes, solo con lágrimas sinceras. He derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Confesó ante Elí. Su oración fue un clamor que brotó del fondo del ser, y el Señor escuchó. En ese gesto, la oración mostró su verdadero poder, no transformar primero las circunstancias, sino el corazón que se atreve a confiar. Abraham, por su parte, intercedió por Sodoma, apelando a la misericordia divina, conversando con Dios como quien dialoga con un amigo. Su súplica no fue arrogante, sino humilde, perseverante, llena de fe. Y en esa escena se revela el espíritu de quien no reza por interés propio, sino por compasión hacia los demás.
La oración no es solo pedir, es también llevar sobre los hombros el peso ajeno ante el trono de gracia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Esa paz, cuando llega, no se impone con ruido, desciende suave, como la brisa que calma el alma inquieta. De la ansiedad brota el descanso, de la inquietud nace la confianza. Es el paso del miedo al reposo, del yo que exige al corazón que se entrega. El mandato del apóstol sigue vigente. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No significa pronunciar palabras todo el día, sino mantener el alma despierta, abierta al susurro del Espíritu. A veces basta con un pensamiento dirigido hacia el cielo, una mirada silenciosa que dice, aquí estoy. Otras veces, la oración se vuelve clamor, como un río que desborda por el peso de la carga. El hombre que ora sin cesar aprende a escuchar tanto como a hablar. En medio del ruido del mundo, su corazón se vuelve campo fértil donde germinan la paciencia, la compasión, la fe. Es como el campesino que, antes de sembrar, se acerca al dueño del campo para recibir dirección. No sale a trabajar sin antes escuchar su voz. Sabe que sin esa guía sus manos pueden moverse, pero su cosecha será vacía. Así también, quien busca la presencia divina cada mañana consulta al Señor antes de emprender el día, no actúa por impulso, sino por obediencia. Y en esa disciplina sencilla, la oración deja de ser un deber y se convierte en respiración. Cada palabra dicha, cada silencio ofrecido, cada lágrima derramada es semilla que el cielo recoge. Y al final, cuando el alma se rinde en ese diálogo sagrado, algo cambia dentro, el corazón ya no teme, la mente se aquieta y la vida misma se vuelve una conversación constante con Dios. Cada mañana, antes de que el sol despunte y el silencio aún cubra la casa, el corazón se dirige hacia la palabra, esa voz eterna que sigue viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta las profundidades del alma y discernir las intenciones del corazón. No es un libro cualquiera, no son letras muertas sobre papel, es el mismo aliento de Dios que sigue hablando, iluminando, corrigiendo y guiando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista, y cada vez que se abre la Escritura se comprende mejor por qué. La oscuridad interior cede su paso a una luz suave que revela el rumbo, no solo para el día que empieza, sino para toda la vida. No se trata de leer por costumbre, sino de acercarse con un corazón dispuesto, como Esdras, quien preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla. Esa disposición, esa actitud reverente, cambia el modo de escuchar. Porque en cada versículo hay una enseñanza, en cada palabra una promesa, en cada línea una corrección amorosa del Padre. No se corre a través de las páginas. Se permanece, se medita, se mastica el sentido hasta que la verdad se asienta en lo profundo del alma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fue la instrucción dada a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. En esa constancia, en esa fidelidad silenciosa, hay un poder que renueva el entendimiento y transforma el modo de ver el mundo. Al dejar que la palabra hable, el espíritu se mueve y renueva la mente, como enseña Pablo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada pensamiento humano se somete, cada emoción desordenada encuentra dirección.
La palabra no solo enseña lo que está bien, sino que revela el corazón, deja al descubierto aquello que necesita ser sanado, purificado o entregado. En ese encuentro íntimo se aprende a callar, a escuchar. Y entonces las palabras de Samuel cobran vida. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. En ese momento todo lo demás se desvanece y solo queda la voz del Padre, dulce y firme, guiando los pasos del día. Hay mañanas en las que una sola frase basta. Un salmo, un versículo, una promesa repetida en oración, deja caer su peso de eternidad sobre la mente y cambia el tono del día. No es necesario correr por los capítulos. Lo importante es dejar que la verdad penetre, que el alma sea moldeada por lo que ha escuchado. No, a veces basta con abrir el libro de los Salmos y dejar que el corazón del salmista se una al propio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O recorrer el Evangelio de Juan y contemplar la figura de Cristo que camina entre los hombres, hablando palabras de vida. En esas lecturas, el Espíritu sopla, la fe se fortalece y la dirección se vuelve clara. Cuando la palabra se guarda en el corazón, el día comienza distinto. Las decisiones se toman con paz. Las palabras se pronuncian con gracia. Los pensamientos se ordenan con sabiduría. No es magia, es comunión. Es permitir que el Dios vivo hable y gobierne desde lo más íntimo. En medio del ruido del mundo, esa voz permanece, firme, eterna, amorosa. Y cada mañana, al abrir las Escrituras, el alma vuelve a encontrar su norte, su descanso y su propósito en la voluntad de Dios. A veces el amanecer llega con preguntas que no tienen respuesta, con caminos que parecen bifurcarse sin aviso. En esos momentos, el corazón humano traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Así lo enseña la Escritura, y así se aprende, no por teoría, sino por experiencia. Cuando los planes cuidadosamente levantados se desmoronan como arena entre las manos, se hace evidente que no somos los dueños del camino. Como Moisés ante la zarza ardiente, hay días en que la voz de Dios irrumpe en medio de la rutina, en un terreno aparentemente seco. Él estaba allí, temeroso, lleno de dudas, pero la llama no se consumía. A veces la vida se enciende igual, con un fuego que no destruye, sino que purifica. En ese fuego el alma entiende que no se trata de huir, sino de quitarse las sandalias, de reconocer que el suelo que se pisa es santo. La guía del Señor no siempre viene envuelta en claridad, pero siempre arde con propósito. Hay también momentos en que la obediencia toma la forma del silencio, como en María, aquella joven que solo respondió: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». No hubo argumentos, no hubo condiciones, solo rendición. Esa frase, pronunciada desde lo más profundo de un corazón que confía, se convierte en la oración que sostiene cada jornada. Cuando la incertidumbre pesa, basta repetirla en voz baja, dejando que cada palabra se vuelva acto de fe. Y en medio del ruido, cuando las voces del mundo intentan imponerse, resuena la historia de Elías. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde se manifestó el Señor, sino en un susurro apacible. Ese susurro sigue vivo, apenas perceptible, pero constante. Se requiere quietud para escucharlo, humildad para reconocerlo y valor para seguirlo. La enseñanza del apóstol Pedro se hace eco en el alma. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa humillación no es derrota, sino entrega. No es pérdida, sino descanso en la soberanía divina. Cuando las fuerzas flaquean y los planes no encajan, es allí donde el alma aprende a descansar, a dejar el control, a permitir que sea Él quien enderece las veredas. Cada jornada comienza con una súplica sencilla. Señor,
Dirige mis pasos hoy, no porque el camino sea claro, sino precisamente porque no lo es. No se camina por vista, sino por fe. Y aunque el entendimiento humano no alcance a comprenderlo todo, la promesa permanece. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Así se aprende a aceptar las interrupciones como invitaciones divinas, los desvíos como parte del plan, aquello que parece obstáculo puede ser preparación. Cada giro inesperado puede esconder una enseñanza. Con cada paso dado bajo su guía, el alma se moldea, la confianza crece y la fe se vuelve más profunda. En esa rendición silenciosa se encuentra la verdadera dirección, la certeza de que, aunque los propios planes se disipen como neblina, la mano del Señor jamás suelta. Cada mañana, al abrir los ojos y sentir el primer aliento del día, el alma recuerda que todo cuanto existe pertenece al Señor. No se trata solo de elevar cantos o pronunciar palabras bellas, sino de ofrecer la vida entera, cada pensamiento, cada decisión, cada gesto, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tal como enseña Romanos 12:1. Es en ese instante cuando el corazón reconoce que la verdadera adoración ocurre mucho antes de cualquier canción. Cuando la voluntad se entrega y el espíritu se inclina ante la grandeza del Creador, en el silencio del amanecer se percibe cómo la adoración libera del peso de querer controlar lo que no pertenece. La voz del salmista resuena dentro: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. En esa quietud, la mente se aquieta, las manos se abren, y el alma entiende que no hay mayor libertad que rendirse al amor de aquel que gobierna el universo. A veces, rendirse duele, porque significa soltar lo más preciado, como Abraham en el monte Moría cuando dijo a sus siervos: «Adoraremos y volveremos a vosotros». Génesis 22:5. En ese acto no hubo duda ni rebeldía, solo fe. Una fe que ve más allá del sacrificio, una fe que confía en la provisión de Dios, incluso cuando el corazón tiembla. También se recuerda a Job, cubierto de ceniza, con el alma herida, diciendo entre lágrimas: «Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. En medio del dolor, su adoración se elevó más pura, sin exigencias, sin condiciones. Esa es la adoración que el Padre busca, la que brota del corazón quebrantado y reconoce su soberanía incluso cuando todo parece perdido. Allí, en medio de la prueba, el alma aprende que el gozo del Señor es la fuerza. Nehemías 8:10. Una fuerza que no nace de la carne, sino del Espíritu que sostiene en cada paso. En esos momentos de adoración, algo cambia por dentro. El apóstol Pablo lo describió como una transformación de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. No es un cambio inmediato, sino un proceso constante donde la presencia de Dios va puliendo las aristas del corazón hasta reflejar su imagen. Cada vez que la gratitud fluye, cada vez que se da gracias por lo pequeño y lo grande, se entra por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, tal como dice el Salmo 100:4. La gratitud se convierte en la llave que abre el corazón a la presencia divina. La adoración también tiene 1000 formas. A veces es una canción susurrada, otras veces un silencio profundo donde las palabras sobran. Puede ser una oración sencilla: «Señor, hoy te entrego todo lo que soy», dicha con sinceridad y sin adornos. Es en ese instante cuando el Espíritu testifica que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. No hay lugar para la máscara ni para la apariencia, solo importa la verdad del alma delante de su Dios.
Mientras el mundo despierta y las voces del día comienzan a llenar el aire, el corazón encuentra consuelo en saber que la adoración personal se une a la adoración de millones de creyentes en la tierra y en el cielo. Se vislumbra aquella multitud incontable de toda nación y lengua que Apocalipsis 7:9 hasta 10 describe, todos de pie ante el Cordero, clamando con una sola voz. Es el eco eterno de la creación adorando a su Creador. En ese coro invisible, cada nota individual tiene valor y cada vida rendida añade una chispa más a la luz que ilumina el mundo. Así, cada día, cuando la luz del alba se filtra entre las sombras, la adoración se renueva. La vida entera se convierte en un altar donde todo pertenece a Dios, donde cada acción, cada palabra y cada suspiro dicen: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. En ese instante, no hay distancia entre el cielo y la tierra, solo un corazón rendido y un Dios que habita en la alabanza de su pueblo. Cada mañana comienza como una promesa fresca, un susurro de misericordia que se renueva al despuntar el día. Cuando los primeros rayos del sol acarician la tierra, el alma recuerda las palabras de Lamentaciones: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». En ese instante silencioso antes de que el mundo despierte, el corazón se dispone a buscar el rostro de Dios, a dejar que su presencia marque el rumbo del día que comienza. Buscar al Señor con un corazón dispuesto no es un acto de obligación, sino un gesto de amor. Es reconocer que sin Él no hay dirección, que cada paso necesita de su guía. Como dice el salmista: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado». Es en esa búsqueda donde se enciende la llama de la comunión. A veces basta una oración sencilla, apenas un murmullo del alma: «Señor, guíame hoy». Y en esa entrega silenciosa, la voz divina se deja oír con ternura, recordando que la vida comienza verdaderamente cuando se inicia en su presencia. En la quietud de la oración, el alma conversa con su Creador. No hay fórmulas, no hay palabras forzadas, solo la intimidad de quien se sabe escuchado. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», dijo Jesús. Y en ese llamado se halla descanso, alivio y propósito. La oración se convierte entonces en el hilo que une el corazón humano con el corazón divino. No es un monólogo, sino un diálogo constante, donde las preocupaciones se disuelven en la paz que solo Cristo puede dar. En esos momentos, el tiempo parece detenerse, y todo lo que existe es la certeza de ser sostenido por un amor eterno. Luego viene la palabra, viva y eficaz, cortante como espada, pero también suave como rocío sobre el alma. Al abrir las Escrituras cada mañana, se percibe una voz que no envejece, una sabiduría que guía cada decisión. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay jornada que no necesite esa luz, esa dirección que brota de los labios del Señor. Cada versículo es un recordatorio de su fidelidad, cada promesa una raíz que sostiene el espíritu cuando soplan los vientos de la duda. Leer su palabra es escucharle hablar con ternura y firmeza, como un padre que enseña a su hijo el camino que debe seguir. Caminar bajo su guía es un acto de confianza, una entrega que desafía la lógica humana. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. A veces, los caminos que Él señala no son los esperados, y sin embargo, cada desvío lleva un propósito escondido en su plan perfecto. Es necesario aprender a reconocer su voz en medio del ruido, como Elías la escuchó en un susurro apacible. No siempre se trata de entender, sino de obedecer.
de avanzar con la seguridad de que quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y al final de esa búsqueda, la adoración surge como una respuesta natural, no una costumbre, sino una entrega viva, total, sincera. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adorar es rendirse completamente, reconocer que todo proviene de Él y todo le pertenece. Es levantar las manos no por obligación, sino por gratitud, es decir, con el corazón lo que Job proclamó incluso en su dolor. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En la adoración, las lágrimas se convierten en alabanzas y la debilidad en fortaleza, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Así, cada mañana se transforma en una invitación divina, una oportunidad para comenzar de nuevo, para descansar en su gracia y caminar en su propósito. No hay amanecer sin misericordia, ni jornada sin presencia. En cada día que inicia, el alma escucha la voz del Maestro que pregunta suavemente: ¿estás listo para caminar conmigo cada mañana y experimentar la vida abundante que tengo preparada para ti?